Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 24 de octubre de 2025. Bueno, pues resulta que la pataleta de Junts con el gobierno está empezando a poner muy nervioso al gobierno. Y esto es porque, según cuentan distintos medios de comunicación, Junts, o Puigdemont, o Junts, tanto monta tanto, no se sabe ahí quién toma las decisiones, le hizo llegar a Pedro Sánchez el mensaje de que, en efecto, estaba dispuesto a apretar el botón nuclear. No se trataba solo de llegar a una formulación retórica de hasta aquí hemos llegado y por lo tanto a partir de ahora ha estallado la hora del cambio, sino estaba dispuesto a apoyar una moción de censura instrumental siempre que el candidato no fuera el señor Feijóo. No sé si el Partido Popular eso lo ha analizado o no analizado, no sé lo que pasaría o lo que no pasaría, pero el hecho de que Junts haya dicho que está dispuesto a ir a una moción de censura contra Sánchez ha puesto muy nervioso a Pedro Sánchez. Y esto ya se pudo ver anoche. Digo, por contextualizar las noticias más destacadas del día, recordemos que anoche Sánchez, que se encuentra preparando el Consejo Europeo, se encontraba en ese momento preparando el Consejo Europeo, pues fue asaltado por los periodistas. Ya se sabía que Junts iba a celebrar el próximo lunes en Perpiñán una reunión donde se iban a tomar decisiones que no se descartaba pudieran ser rupturistas. Y entonces Sánchez inmediatamente empezó a templar gaitas. Ya saben ustedes que Junts está reclamando muchas cosas, entre otras cosas, aunque sea solo desde el punto de vista, digamos, teatral, de puesta en escena, lo que quería es que Sánchez fuera a Bruselas y se hiciera una fotografía con el señor Puigdemont. Puigdemont de momento no puede venir a España porque no es aplicable aún la ley de amnistía por la malversación, pero Sánchez es muy libre de ir a Bruselas y de fotografiarse con el señor Puigdemont si él quiere. Y fíjense, la respuesta de Sánchez anoche ya creo yo que indicaba con bastante claridad que estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta. Pero ¿cuántas veces me habéis preguntado? Si os he respondido no sé cuántas veces. Que os queréis llevar ese titular, que me queréis preguntar y que yo diga tal. Pues, si lo he dicho 1000 veces. ¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Ahora, ya tenéis el corte. Bueno, pues efectivamente teníamos un titular, es verdad que es un titular que enseguida se quedó un poco viejo, porque ahora la noticia salta por otro lado. Ya la había insinuado también anoche Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, oiga, por 14ª vez le digo al señor Puigdemont y a toda la dirección del partido de Junts per Catalunya que este gobierno está haciendo lo imposible por alcanzar o por cumplir los acuerdos a los que se comprometió en la investidura. Lo que ocurre es que algunos de esos compromisos no dependen única y exclusivamente de la voluntad del presidente del gobierno o del gobierno de España. Yo respeto, por supuesto, el funcionamiento interno de cualquier partido político, faltaría más. Lo que está en manos del gobierno de España estamos cumpliendo. Lo que está en manos de otros, estamos trabajando para que se cumpla. Bueno, estaba en manos de otros, y ahora ya vamos a la noticia del día, el hecho de que se pudiera discutir la oficialidad del catalán en las instituciones europeas. Saben ustedes que esto se había intentado varias veces y que pues no estaba el asunto maduro porque muchos países, entre otros Alemania, no estaban dispuestos a abrir ese debate. Pero hete aquí que hoy nos llevamos la sorpresa de que Alemania, y esto es una novedad que demuestra hasta qué punto está trabajando a destajo el gobierno para tratar de tranquilizar a Junts, ha conseguido que Alemania acepte estudiar la oficialidad del catalán en Bruselas. Lorena López Lobo. Pedro Sánchez ha pactado con el gobierno alemán un comunicado conjunto en el que ambos ejecutivos dan cuenta del inicio de una negociación para resolver el asunto del reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. El texto del comunicado es claro. Nuestros dos gobiernos han acordado hoy abrir un diálogo con el objetivo de encontrar una respuesta a la petición española de que sus lenguas oficiales distintas del español sean reconocidas como oficiales en la Unión, de forma que sea aceptable para todos los Estados miembros. La incorporación de dichas lenguas, dice el texto, constituye una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe de España. Por eso hemos decidido conjuntamente iniciar conversaciones bilaterales a partir de las cuales España presentará un texto para el debate y decisión de los 27 Estados miembros en una futura reunión del Consejo de Asuntos Generales. Este diálogo bilateral comenzará a la mayor brevedad, añade la declaración, a cargo de nuestros respectivos ministerios de Exteriores. España ha intentado aprobar este asunto ya en varias ocasiones
ocasiones desde que en agosto de 2023 se comprometió con Junts a impulsar la medida en el seno de la Unión, pero ha fracasado. En mayo el Gobierno llevó la propuesta para votación, pero la decisión se aplazó ante la falta de apoyos. Una decena de países expresaron preocupaciones sobre las implicaciones legales. Sin embargo, el Ejecutivo español cree que el alemán, del mismo signo político que el PP español, actuó presionado por Alberto Núñez Feijóo. Pero Sánchez y el canciller alemán Friedrich Merz se han acercado en los últimos meses y el español ha logrado consensuar este comunicado conjunto. Que la iniciativa prospere no será fácil porque otros países y los servicios jurídicos del Consejo de la Unión creen que la propuesta de España no se puede realizar sin cambiar los atados. Por lo tanto, no puede garantizar Pedro Sánchez que vaya a conseguirlo, pero por lo menos ya ha dado un paso importante, y es que se vaya a discutir, y además con el respaldo ni más ni menos que de Alemania, que, como nos contaba Lorena, era uno de los países que hasta ahora se habían mostrado más reticentes ni siquiera a empezar el diálogo. Esto es algo que va a esgrimir con toda seguridad, que de hecho ya estará esgrimiendo por los circuitos, digamos, más privados, el presidente del Gobierno con los dirigentes de Junts per Catalunya. La cuestión es, ¿esto bastará o no bastará? ¿Con esto se dará por contento Junts o no? Fíjense que ayer el Gobierno echó toda la carne al asador. Ya han escuchado a Sánchez, cortes de anoche, ya han visto cómo ha conseguido fructificar en el acuerdo con Alemania lo de la lengua de Cataluña, lo de la oficialidad del catalán, que es una reivindicación de Junts, y también compareció. Yo no quiero decir que eso estuviera previsto, no lo sé, pero miren ustedes, las casualidades en política se dan en muy contadas ocasiones. Una de las reivindicaciones de fondo es que pueda venir Puigdemont a España. Se aplicó la ley de amnistía, se aprobó, se decretó su constitucionalidad, pero el señor Puigdemont todavía no puede venir. Claro, por eso quiere el señor Puigdemont que, si yo no puedo ir, que venga Sánchez a verme. Pero bueno, a él lo que le gustaría es que pudiera venir a España. Y ayer, en Televisión Española, compareció el presidente del Tribunal Constitucional. Saben ustedes que lo que está diciendo Junts per Catalunya es qué gobierno más flojo son ustedes, que no consiguen que el Tribunal Supremo acepte la constitucionalidad de una ley decretada como tal por el propio Tribunal de Garantías Constitucionales. Bueno, pues fíjense, ayer Conde Pumpido, presidente del TC, mandó un mensaje que yo creo personalmente que va dirigido, uno, al Supremo y dos, para contentar a Junts. Las sentencias del Tribunal Constitucional son obligatorias para todos. La Constitución así lo establece, que los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen que ejecutar las decisiones del Tribunal Constitucional que constituyen cosa juzgada. Y también dice que ningún tribunal puede cuestionar las sentencias del Tribunal Constitucional. Eso está establecido en nuestra ley orgánica y, de acuerdo con el imperio de la ley, es obligado de cumplimiento para el Poder Judicial. Bueno, este es un... queda bien, el señor Conde Pumpido, porque él sabe perfectamente, y además de hecho lo aclaró después en esa conversación en Televisión Española, que una cosa es la constitucionalidad de una norma y otra cosa es la aplicabilidad de la norma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el Supremo dice, hostia, yo tengo fundadas sospechas de que esto va contra el ordenamiento jurídico europeo, que prevalece. Y por lo tanto, lo que hago es que hago una consulta al Tribunal Europeo para que me diga si esto es o no es aplicable. Y esto es la aplicabilidad, lo que plantea el problema de fondo. Y sobre esta cuestión, fíjese, Conde Pumpido dijo algo que a mí no me parece que debamos desdeñar. En la aplicabilidad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene pendiente una cuestión sobre la malversación. Y va a pronunciarse el abogado general en el mes de noviembre. Nosotros estaremos muy atentos a lo que diga el abogado general en el mes de noviembre, porque es indudable que si la decisión sobre la europeidad de la amnistía se ha pronunciado ya por el Tribunal de Justicia, es un acto claro y el acto claro no permite presentar, un acto aclarado y el acto aclarado no permite presentar nuevas cuestiones. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Conde Pumpido? Lo mismo que dice Sánchez cuando habla con Junts. Dice, oye usted, mire, yo fui capaz de decretar la constitucionalidad de la ley y además esta es una norma que los tribunales no tienen más remedio que aceptar. Ahora, a la hora de aplicarla, efectivamente hay que esperar a que se pronuncie en la materia de la malversación el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Y si el abogado general en el mes de noviembre nos dicen que la malversación queda fuera de la amnistía, pues no tendremos más remedio que aceptarlo. Pero que quede claro desde este minuto, señores de Junts per Catalunya, que no será que porque nosotros no lo hemos intentado, sino sencillamente porque esto no depende de nosotros. Una vez más, esta idea de decir hago todo lo que puedo, pero no está en mi mano hacer todo lo que tú me pides. Por ejemplo, esto. Hasta el mes de noviembre, hasta que se pronuncie el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues no tenemos nada que decir. El Gobierno, mientras tanto, hoy declaraciones, pues la misma línea que marcó ayer el presidente del Gobierno. Mensajes a Junts, oiga, ya sé que el lunes se reúnen en Perpiñán, ya sé que tienen ustedes intención, lo publican hoy todos los periódicos catalanes, hay una información muy interesante en nacional.cat que da muchos detalles. A propósito de los planes de Puigdemont, el sábado se reúne con todos los alcaldes, el domingo con la permanente de su partido, el lunes con toda la comisión ejecutiva. Se prevé que efectivamente se vaya a considerar la posibilidad de apoyar una moción de censura instrumental si fuera necesario, pero eso tiene que ser ratificado por las bases del partido, de tal manera que la idea es que la semana que viene, pero a no mucho tardar, martes o miércoles, se pueda provocar esa consulta. Por lo tanto, nos podríamos plantear la hipótesis, estamos hablando de conjeturas, de que a mediados de la semana que viene, efectivamente, esta legislatura estuviera finiquitada. Porque si se presenta una moción de censura, es decir, si el Partido Popular aceptara prestarse al juego de una instrumental sin que fuera Feijóo candidato, que es la condición que pone Junts, pues se acabó el sanchismo. Así de fácil. Así de fácil. El problema es que el Gobierno no quiere que eso suceda. Por eso digo que hoy los ministros están siguiendo la estela que ayer marcó el presidente del Gobierno. Han hablado, por ejemplo, la vicepresidenta María Jesús Montero. Bueno, saben que el diálogo de este Gobierno con las distintas formaciones políticas es constante y es fluido. Y pasa a lo largo de su desarrollo por diferentes etapas. Tenemos necesidad de intensificar ese diálogo, así que diálogo y más diálogo para llevarlo a cabo. Bueno, vamos a ver si ese diálogo fructifica o no fructifica. Ha habido declaraciones de Pilar Alegría en el mismo sentido, pero ya se las ahorro porque no añade nada a lo que acabamos de escuchar en boca de María Jesús Montero. Por tanto, insisto, ahora sí que tenemos aquí una expectativa. Vamos a ver lo que pasa la semana que viene. Yo efectivamente creo que el Gobierno le ha dado mucha importancia a este ultimátum de Junts y por eso están pasando las cosas que he tratado de resumirles en estos primeros minutos del programa. Donde también parece que corren vientos de adelanto electoral, ya lo saben, es en Extremadura, porque el martes también de la semana que viene, una vez más la cita con la semana que viene, probablemente se aprobarán las enmiendas de devolución a los presupuestos generales de la comunidad autónoma extremeña. Y ahí María Guardiola pues no va a tener más remedio que hacer lo que tantas veces ha dicho que haría si no tuviera presupuestos, que es convocar las elecciones. De hecho, en el Partido Popular ya se da por hecho que va a haber elecciones anticipadas. Leticia Barquín. Los socialistas dan por hecho que el adelanto electoral en Extremadura es solo cuestión de tiempo. El PSOE se prepara para todos los escenarios ante un posible adelanto electoral, con Gallardo en duda. Hay quienes dentro del partido en Extremadura no descartan que se pueda producir un proceso de primarias para que el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, no sea el candidato socialista, sobre todo teniendo en cuenta la maniobra que utilizó recogiendo su acta de diputado 24 horas antes de que la jueza Beatriz Viedma dictara la apertura de juicio oral sobre la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y después de decir que no iba a entrar en la Asamblea. Este posible adelanto electoral ha pillado al PSOE con el pie cambiado mientras centraba sus esfuerzos en Andalucía con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, recorriendo toda la región, y en Castilla y León, donde este fin de semana se van a celebrar unas jornadas con la presencia del presidente del Gobierno, varios ministros y el expresidente Zapatero para arropar a su candidato en la región, Carlos Martínez. Bueno, y al margen de estas cuestiones electorales, volvemos al paisaje de la corrupción. Ya saben ustedes que la semana que viene, que va a estar muy cargada de acontecimientos, tiene que comparecer ante el Tribunal Supremo el que fuera gerente del Partido Socialista, Mariano Moreno, y que con vistas a esa comparecencia, las acusaciones particulares, entre otros el Partido Popular, le habían pedido al juez del Tribunal Supremo que le pidiera al Partido Socialista todos los movimientos de caja que se habían producido desde el año 2017. El juez ha contestado y ha dicho que a esa petición, de momento,
no. Verónica Jorro. Buenas tardes. En la Providencia, el instructor matiza que así se acuerda ahora, sin perjuicio, lógicamente, del resultado de las referidas declaraciones testificales, a cuya vista se acordará lo procedente. Con esta conclusión, el juez abre la puerta a dirimir en sentido contrario a la vista del resultado de las declaraciones del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y la trabajadora de Ferraz, Celia Rodríguez Alonso, que declaran ante el Supremo el próximo 29 de octubre. Por eso los populares habían solicitado al instructor del caso Koldo que requiriera con carácter urgente a los socialistas los movimientos de caja para que la información estuviera presente para el próximo miércoles de cara a las citaciones de estos dos trabajadores del PSOE, con el objetivo de arrojar luz sobre los pagos en sobres al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. En su escrito, la acusación popular unificada que lidera el PP pedía los movimientos de caja del PSOE desde el año 2017, incluidos los ingresos desde cuentas bancarias, y no solo el resumen anual, sino el detalle de cada uno de los movimientos, especificando las salidas, los conceptos y los perceptores de todo el dinero que llegó a la caja de los socialistas desde ese año. Bueno, habrá que ver qué pasa en la comparecencia del próximo día 29, el próximo miércoles de la semana que viene. Saben ustedes que, mientras tanto, sigue trabajando la Comisión del Senado, que está también tratando de clarificar la situación. Y hay una comparecencia también a finales de la semana que viene del presidente del Gobierno en esa comisión, pero no será la única comparecencia, porque el Partido Popular está agilizando trámites y pidiendo la convocatoria de más comparecientes. Maite Loureiro. Buenas tardes. Después de la declaración de los gerentes del PSOE, el PP llama al Senado a la actual cúpula socialista para conocer si los pagos en efectivo que se realizaron durante la época de José Luis Ábalos y Santos Cerdán continúan. Comparecerán, por tanto, en la comisión Koldo, Rebeca Torró y Anabel Mateos. Lo anunciaba la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García. Queremos saber si la sucesora de Ábalos y de Cerdán sigue con el mismo sistema opaco. Ni una medida de transparencia, ni un cambio respecto a la etapa del imputado Ábalos y el prisionero Cerdán. Ni un solo cambio. Sánchez anunció una auditoría cuando Cerdán entraba en prisión y la verdad que la auditoría se la está haciendo la UCO. García recuerda que el próximo jueves será el turno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si dio órdenes a las cloacas de su partido para perseguir a quienes investigan a su mujer. Si existía caja B en el Partido Socialista cuando se produjo la moción de censura. ¿Y hasta cuándo, si a día de hoy todavía existen una organización económica paralela que no está fiscalizada? Preguntas simples para Sánchez, respuestas obligadas. El PP denuncia que el Gobierno podría estar investigando a los senadores de la Comisión Koldo de cara a ese interrogatorio para intentar de esa forma salvar a Sánchez. Bueno, este interrogatorio será el más interesante de la semana que viene. Vuelvo a repetir que está cargado de acontecimientos informativos, pero tampoco olvidemos que para los primeros días de noviembre está prevista la comparecencia de otra de las personas que en esto del caldo de cultivo de la corrupción, ese telón de fondo informativo, está adquiriendo un protagonismo progresivo, que es la llamada fontanera del Partido Socialista, Leire Díez. No hay día en el que no aparezcan informaciones que la implican en gestiones cada vez más difíciles de entender. Por ejemplo, hoy hemos sabido, leyendo El Mundo, que habló con Ábalos con la intención de pactar con él su silencio a cambio de favores, ni más ni menos. Esther Nieto. José Luis Ábalos se reunió con Leire Díez durante la pasada primavera a petición expresa de Díez, que se interesó por la situación del exalto cargo socialista. Ábalos accedió a la cita. Díez le explicó que actuaba en nombre del partido por mandato de Santos Cerdán y le ofreció colaboración para neutralizar las pesquisas judiciales contra él y desmontar todas las actuaciones del caso Koldo. Según la información que publica hoy el diario El Mundo, la fontanera aseguró que el uno está al tanto, en referencia a Pedro Sánchez, pero Ábalos no le dio crédito. Díez también citó a Cerdán como conocedor e impulsor de sus pesquisas. Le aseguró que si se mantenían en silencio sin hablar con la prensa para no perjudicar al PSOE y siguiendo sus instrucciones, ella demostraría para invalidar las diligencias que se habían producido investigaciones extrajudiciales tras las que identificó a las cloacas del Estado. Ábalos no lo vio claro y rechazó el ofrecimiento. Díez admite la existencia de dicho encuentro, pero niega tanto que fuera mandatada por la cúpula del PSOE como que le ofreciera ayuda a Ábalos. Sostiene que el motivo real de la visita al despacho de abogados fue una investigación periodística.
Bueno, es viernes, es 24 de octubre de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Ángeles Hernández, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Hoy en el Consejo Interterritorial de Salud, los dirigentes del Partido Popular han afirmado que no pueden ofrecer los historiales médicos porque no disponen de una herramienta informática adecuada ni de indicadores concretos para gestionar y compartir estos datos. Sostienen que la pelota está en el tejado del Ministerio y destacan que no van a ocultar ningún dato. Por su parte, el Gobierno, representado por la ministra Mónica García, acusa al Partido Popular de estar ocultando datos y de boicotear la transparencia en un momento crítico tras los fallos detectados en los programas de cribado de cáncer, especialmente en Andalucía. En medio del Consejo, los populares han decidido abandonar la sala ante la falta de comunicación. Luis Colomo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un nuevo plantón de los consejeros de las autonomías que gobierna el Partido Popular. Toda cuenta de la polémica por el fallo en el cribado del cáncer de mama en Andalucía y porque no faciliten estos gobiernos regionales los datos al Ministerio de Sanidad. Sin que pudiera comenzar a discutirse ninguno de los puntos del día, el consejero de Salud de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha leído un comunicado escrito en el que afirman que nunca antes se había utilizado este Consejo Interterritorial de forma partidista y como arma contra el PP. Ya fuera de la reunión, el mismo consejero explicaba la situación a los medios. Simplemente la falta de respeto del Ministerio de Sanidad ante las comunidades autónomas, la intromisión en nuestras competencias exclusivas y el intento de manipular políticamente los resultados del Pleno del Consejo Interterritorial hacen que, después de habérselo comentado y después de ver que la ministra no está dispuesta a cambiar su forma de gestionar el Pleno del Consejo Interterritorial, nos hemos visto obligados a abandonar el mismo. Otra de las consejeras que también ha justificado este plantón ha sido la madrileña Fátima Matute, quien asegura que la ministra de Sanidad, Mónica García, solo quiere hacer oposición. Pues que el Consejo Interterritorial es la culminación de un trabajo previo de mucho tiempo de nuestros técnicos y de los expertos, y desde luego lo que no podemos consentir es que se utilice el Ministerio para hacer política sectaria y hacer oposición en vez de gobernar. Y por su parte, Mónica García ha afirmado después de la reunión que demandarán a las comunidades del PP por no facilitar los datos de los cribados. Los consejeros del Partido Popular han sido incapaces de quitarse la gorra del Partido Popular para entrar a una reunión de trabajo, a trabajar con la gorra de gestores y de consejeros. Hoy los consejeros del Partido Popular, a quienes han boicoteado, es a su propia ciudadanía. Lo lamentamos profundamente. Desde el Ministerio de Sanidad no podemos admitir que el Partido Popular diga que es un insulto pedirles información. Van a tener, por supuesto, noticias de nuestros servicios jurídicos. Añade la ministra que ocultando estos datos, a los únicos que protegen son a Juanma Moreno y a Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, el vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial, José María Fernández Seijo, ha comunicado formalmente este viernes su renuncia a la presidenta del órgano, Isabel Perelló. Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, horas después de que Seijo manifestara su deseo de dimitir tras el desacuerdo en el Pleno del CGPJ celebrado esta semana. Según han precisado las mismas fuentes, para que se materialice la salida de este vocal tendría que aceptarlo la propia Perelló. La dimisión presentada llega después del acuerdo para la renovación de la Comisión Permanente, órgano ejecutivo del CGPJ, que hasta ahora contaba con 3 vocales progresistas y 4 conservadores. Más cosas. Hoy se han publicado los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre de 2025 que muestran una ligera subida del paro en España. La tasa se eleva hasta el 10,45% frente al 10,29% del trimestre anterior. Aún así, tras conocerse los datos, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha destacado el récord de ocupación como un éxito de la política laboral del Gobierno, subrayando los efectos positivos de la reforma laboral y de la subida del salario mínimo. Esta cifra ha aumentado y alcanza un nuevo récord, superando los 25 millones de personas. Cuando miramos los datos de desempleo durante el tercer trimestre, vemos que aumenta ligeramente en 60.100 personas. ¿Y cómo explicamos esto? Pues por este aumento de personas que se incorporan al mercado laboral que os comentaba antes. ¿Qué es lo bueno? Que si vemos los datos de los últimos 12 meses, el paro ha descendido en 140.900 personas.
También se ha pronunciado sobre los datos María Jesús Montero. La titular de Hacienda considera que las cifras reflejan éxito. Según subraya, esta política ha probado que es posible impulsar el crecimiento y generar prosperidad sin que aumenten las desigualdades. Montero ha destacado la necesidad de aprobar los presupuestos para sostener el bienestar social y la senda de crecimiento después de conocer dichos datos. Por otra parte, se ha pronunciado la ministra de Hacienda y es que hoy hemos conocido que la Audiencia Nacional investiga por complicidad en genocidio y contrabando al presidente de Sidenor y 2 directivos por vender acero a una compañía militar israelí. Leticia Vaquero. Lo hace mientras indaga en esa venta sabiendo que el receptor era un fabricante de armas pesadas y ligeras israelí. Hasta ahora las pesquisas las ha mantenido secretas, pero según ha informado la Audiencia Nacional hoy, la venta de acero se habría llevado a cabo sin solicitar la autorización al Gobierno y sin haberse inscrito en el registro correspondiente. La investigación al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros 2 directivos de la compañía española por contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad se produce tras la querella de la Asociación Comunidad Palestina de Cataluña Tierra Santa. Una noticia que trasciende después de que el Ejecutivo convalidara en el Congreso hace 15 días el Real Decreto Ley de Embargo de Armas y Comercialización con Israel y que ha querido recordar la vicepresidenta María Jesús Montero. Mantenemos ese embargo hasta que tengamos la certeza que el proceso de paz es definitivo y está consolidado. Y estamos vigilantes de que eso ocurra, así que tenemos normativa para evitar esas exportaciones, para evitar las importaciones de material de guerra procedente o con destino a Israel, y ya cualquier otra cuestión que una empresa haya podido o no hacer, le corresponde a los poderes judiciales el estudiarlo. Lo decía desde Sevilla, donde además se ha mostrado convencida de que las medidas del Gobierno han contribuido mucho al acuerdo de paz en Gaza. Y hoy se celebran en Oviedo la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, uno de los eventos culturales más importantes de España y de gran prestigio internacional. La gala tiene lugar como cada año en el Teatro Campoamor y está presidida por los reyes de España, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. Entre los galardonados de este año se encuentran el filósofo Byung-Chul Han, el escritor Eduardo Mendoza, la tenista Serena Williams y el economista Mario Draghi. Por último, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha anunciado la muerte de los 6 tripulantes de una narcolancha que ha vinculado con la organización criminal venezolana Tren de Aragua en un ataque lanzado por las fuerzas estadounidenses esta pasada noche en las aguas del Caribe.